Buenas tardes, Naira. ¿Cuánto tiempo, eh? Pues sí, la verdad es que sí. Hasta que hemos coincidido ha costado un poquito, pero bueno, lo importante es que ya estamos aquí y hoy vamos a hablar de pues, genética, que además es un tema que tú controlas mucho porque Naira, por si alguien no lo sabe, es, bueno, doctora en genética, bueno, en la especialidad de genética, y hoy vamos a hablar, pues, de algo que, como has puesto justo debajo, el ADN es nuestro gran desconocido. Todos lo Así es. tenemos, pero nadie, o la mayoría de nosotros, desconocemos realmente lo que es. Entonces, vamos a hablar un poquito para aprender algo que tenemos todos dentro de nuestro organismo. Además era un tema pendiente, ¿eh? Muchos seguidores nos habían hablado siempre de, venga, ¿cuándo hacemos algo de genética? Quiero saber más, ¿qué es esto de la epigenética? ¿Qué es un gen? ¿Qué es congénito? Y cosas así. ¿Es lo mismo que genético? ¿Esto de qué va? Bueno, pues he intentado hacer una presentación bastante ligerita, divulgativa, para no profundizar mucho en la parte técnica. Y bueno, una serie de preguntas que tiene Almudena y que vamos Vamos a a ir ir. viendo. Son preguntas que yo creo que le surge a la gente cuando no tienen ni idea de genética y escucha tanto eso, epigenética, genes, mutación, homocigótico, recesivo, yo qué sé, alelo y tú dices dominante y tú dices, pero ¿de qué me estás hablando? Epigenética, ¿esto qué es? Genética. ¿No? ¿Vale? Sí, pero Entonces, luego bueno, siempre la culpa es de los genes. Si pasa así, algo, es todo genético, pero luego no sí, sabemos sí, ni qué es la genética. eso es verdad. Bueno, aquí tenemos digamos, el título que le puse, porque está realmente qué somos y qué podemos cambiar, ¿no? Porque con el tema de la edición génica y jugar a ser dioses, que ya lo explicaré en otra diapositiva, a veces nos da un poco de yuyu, ¿no? Este tema. ¿Hasta qué punto es real? También, ¿no? ¿Funciona, no funciona? ¿Lo podemos cambiar o no? ¿O podemos cambiar a través de la epigenética sin necesidad de tocar los genes? ¿Vale? Entonces, bueno, un poco va por ahí el tema, ¿no? De que si está todo escrito o no. ¿Tú qué piensas, Almudena? Yo personalmente creo que no está todo escrito como tal, es decir, y mi esperanza, y bueno, lo creo, no creo que realmente se pueda alterar, se pueda cambiar lo que es pues, la propia vida. O sea, podrán puntualmente hacer un cambio, pero siempre la naturaleza, en este caso, la propia vida, actuará de la forma más sabia para al final seguir creando y manteniendo esa vida. Realmente siempre se ha pensado que los genes determinan completamente cómo eres, ¿no? Y eso cada vez está más obsoleto, ¿vale? Hay muchísimos aportes de artículos de todo tipo, sobre todo la epigenética, que es la gran revolución, donde te hablan cómo pensamientos, hábitos, emociones y decisiones que tomas pueden influir directamente en la expresión de tus genes y abre así un abanico de posibilidades de opciones para poder tener salud, bienestar y al final formar quién eres tú como persona, ¿no? Como lobionte, como digo yo, ¿no? ¿Mm? Estaba pensando justo en esa palabra, que sé que te gusta. Ay, me encanta, me encanta. Es que la gente Sí, piensa sí. que somos humanos, no somos humanos, Pero somos bueno, un es mucho más transporte. bonito. O sea, es más bonito porque Somos más realmente... completos, claro. Somos Pues empezamos con la primera pregunta. ¿Qué es un gen, Naira? Bueno, yo sé que es la pregunta clave, ¿no? Porque genética, genes, bueno, digamos que lo he puesto así como algo fácil de entender para la gente. Es como una receta de cocina. Todo el mundo entiende que una receta de cocina tiene sus matices, ¿no? Porque uno te puede dar una receta, otro ligeramente con unos ingredientes diferentes, opciones distintas, pero la receta base, ¿no? Digamos que es donde tú tienes escrito tu ADN, ¿no? Los ingredientes, se puede decir. Sí. Cada gen, digamos que contiene todas esas instrucciones para poder sintetizar proteínas concretas que tu cuerpo va a necesitar. Entonces, tenemos alrededor de unos 20.000 genes distintos. Y cada uno además tiene una función particular.
O sea, esto no es broma. Tenemos muchos genes. Es cierto que hay muchos genes que todavía no sabemos muy bien para qué se utiliza. Eso no significa que no tengan una función, sino que aún nosotros no sabemos para qué se utilizan. ¿Vale? Cada vez hay más avances científicos en ese sentido, sobre todo con la potencia de las herramientas de las IA, que calculan rápidamente muchísimos algoritmos que te permiten establecer posibles escenarios, barajando al mismo tiempo muchas opciones de muchos datos que sí que son reales, por así decirlo, y a partir de ahí construyes pues todo un abanico de posibilidades, digo, con unas herramientas tan potentes como son las IAs, ¿no? Pero vamos, que no, sin profundizar, simplemente saber que eso, que cada gen, digamos que es esa receta de cocina, donde contiene todas esas instrucciones para poder fabricar las proteínas que va a necesitar tu cuerpo. Digamos que eso sería un gen. ¿Vale? Una maravilla. Ahí hablamos del genoma. ¿Qué es el genoma? El genoma es toda la estructura completa. Ese libro maravilloso de recetas. Es completo. El manual completo de instrucciones, donde están todos los genes acumulados, ¿vale? Es como una biblioteca, donde contienes todas esas recetas, es decir, todos esos genes, para poder construir y mantener el ser humano como tal, es decir, el holobionte. Y para que te hagas una idea, este libro, este manual, contiene alrededor de 3.200 millones de letras. Vuelvo a repetir, 3.200 millones de letras. Son distintas combinaciones, pero es que en realidad nuestro ADN está escrito con solo 4 letras, que son 4 letras de 4 bases químicas. Que muchas veces, claro, tú ya te vas adelantando, mucha gente dice, pero estas letras, ¿qué significan, no? O sea, cuando ven A, T, T, G, C, C, G, G, A, G, ¿esto qué significa? Bueno, pues en nuestro ADN está codificado con 4 letras, nada más, con solo 4, ¿eh? Las combinaciones que dan, porque se organizan en tripletes, que es como lee la arquitectura, digamos, la maquinaria del ribosoma se ensambla de 3 en 3, por eso se llaman tripletes, es donde van esas letras. Entonces, codifica cada 3 letras significa un aminoácido. Entonces, variaciones de una única letra ya puede implicar un aminoácido distinto o muchas variaciones de la última letra puede incluso dar lugar al mismo aminoácido. Por eso se llama que el código está degenerado, porque muchas veces variaciones en la última letra de esa codificación, imagínate, AAT, AAC, AAG. Entonces, claro, las variaciones son en las últimas letras, que las he puesto adrede, para que se entienda fácil el ejemplo, puede dar lugar, porque eso está todo codificado, puede dar lugar al mismo aminoácido. Entonces, es como decir, a ver, ¿por qué si son letras distintas va a dar lugar al mismo aminoácido? Bueno, pues todo tiene una explicación. Pero es la forma que tiene la naturaleza con esas 4 bases que viene al final, lo que decías tú bien, que te estabas adelantando, la A de la adenina, la T de la timina, la G de la guanina y la C de la citosina, ¿vale? Que son bases químicas. Bueno, eso codifica para aminoácidos. Y los aminoácidos unidos entre sí construyen una proteína, ¿vale? Digamos que son los ladrillos de las proteínas. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, al final, las secuencias específicas van a determinar cada característica que tengamos o que queremos crear o que el cuerpo necesita, ¿no? Realmente. Entonces, genoma, el manual completo de instrucciones con todas esas recetas, con todos esos genes, ¿vale? Que va a hacer que podamos construir todo lo que el cuerpo necesita. Y como ejemplo, como curiosidad, lo del tema de las letras, con tantos millones de letras que tenemos. Combinaciones. Escritas solo con 4 letras, ¿no? Bueno, luego está y bueno, esto es un poco lo del tema de humano, no humano. ¿Vale? Sí, las proteínas humanas origen vida, vale. Sí, porque en realidad nosotros solemos pensar que el genoma humano es algo exclusivamente nuestro
que somos humanos y ya está, y ese es todo nuestro ADN y tal. No, la realidad es bien distinta, ¿vale? Hay orígenes muy complejos, hay mucha información contenida de otros organismos dentro de nuestro ADN, dentro de ese manual de instrucciones, de ese genoma, ¿vale? Pues si nosotros abrimos ese genoma, esa biblioteca, ese manual de instrucciones, nos quedamos con muy poquitas páginas de recetas que son solo humanas. La gran mayoría, que lo vemos aquí en un tono rosadito, así, más fuerte, la gran mayoría pertenece al bacterioma, que es, digamos, toda la información genética, pero de las bacterias, que está inserto en nuestro genoma. Ojo, estoy hablando de nuestro genoma. Entre un 35 y un 55% es solo bacterioma. O sea, más de la mitad de nuestro genoma, mucho más de la mitad de nuestro genoma, pertenece a información de bacterias que están insertas en nuestro genoma. ¿Vale? Sí. Luego tenemos otra parte que es entre un 5 y un 15, depende de los autores, depende de los artículos científicos, un 15% el viroma, es decir, retrovirus endógenos que contienen esa información en modo de receta dentro de ese gran libro, o sea, dentro de nuestro genoma, ¿vale? Luego hay otra parte, alrededor de un 20, que no se sabe muy bien, no tenemos mucha idea de qué es, pero bueno, que son otros elementos. La mayoría no codifica, es decir, son genes que no codifican, son genes redundantes y demás que no tienen información, o sea, no se traduce a proteínas, por así decirlo. Y luego tenemos una parte que es un 2%, aproximadamente entre un 2 y un 3%, mira qué ridículo, que son proteínas humanas, que es lo que vemos aquí en un tono más oscuro, en el diagrama este de sectores, ¿no? Como de quesitos, ¿no? Sí. Solo un 2% de nuestro genoma se dedica a codificar proteínas humanas. Y la mayoría, que es bastante gráfico, bacterias. Y la mayoría bacterias, tú lo has dicho. Y luego, ahí, claro. ¿Vale? Entonces, lo dicho, un 15% un origen viral, que al final es información que se quedó grabada porque el humano, mientras va progresando, va evolucionando, y no solo el humano como humano, sino nuestros ancestros y en nuestra propia evolución, esos grandes saltos con grandes cambios al mismo tiempo, hace que se inserte continuamente información para poder resolver conflictos del entorno, de cada momento, de cada instante, que en el tiempo geológico nosotros somos nada, pero, ¿vale? Para el tiempo geológico, pero para nuestro tiempo, pues, llevamos, pues, unos 100 y pico mil años, bueno, como humanos, como especie humana. Entonces, todos esos cambios con esos ambientes distintos, etcétera, todo eso va generando conflictos a los que se tiene que enfrentar el organismo. Ese organismo... Te vas actualizando, claro, te vas adaptando. Exacto, son como distintas versiones. Entonces, toda esa información, digamos que serían como actualizaciones, ¿no? O versiones de un programa. Mejoras. Pues todas esas actualizaciones o esas mejoras se van grabando porque tú vas superando esos obstáculos con esa información y esa información se queda inserta. Y normalmente viene por parte de virus, ¿vale? No tanto de bacterias, sino por parte de virus, ¿no? Que al final se insertan en nuestro genoma y queda como fuente de información, como grandes mensajeros que son, que la célula utiliza a su conveniencia esos archivos, esas recetas, cuando necesita enfrentarse a determinadas cosas que no sabe cómo resolver en su día a día, ¿no? ¿Vale? Para que veas cómo hay una interconexión entre lo que sería toda nuestra biología con otros microorganismos y con toda la dinámica que he dicho de los procesos evolutivos, todo en conjunto, porque al final es una maravilla. Pero es que somos holobiontes, por eso digo yo que siempre somos holobiontes, o sea, no somos humanos, es que ni siquiera tu genoma es humano, o sea, es muy poquito lo que tienes que codificar proteína humana. O sea, prácticamente viene todo de bacterias, ¿no? De bacterias y otros elementos, ¿no? Móviles que se llaman los retrotransposones, ¿no? Antes se llamaban los genes saltarines. Bueno, más cosas. Los alelos, sí, las diferentes versiones, que aquí es... bueno, todavía no es el gen dominante, sino aquí vamos a hablar un poco de por qué unos tienen ojos azules u ojos marrones, como estamos viendo en la imagen. Bueno, realmente es que nosotros tenemos una copia. O sea, el gen está formado por dos alelos. Eso es importante.
no lo he dicho. Entonces, claro, ese gen que tiene esas dos versiones se llama alelo. Entonces, por ejemplo, lo pongo con el tema del color de ojos, ¿no? Una versión del mismo gen que codifica para el color de ojos, para producir, por ejemplo, mucha melanina en el iris y dar ese color más oscuro, pues lo que va a pasar es que tiene esa versión con ese alelo que contiene esa información para que fabrique mucha melanina. Es decir, el resultado es que vemos unos ojos marrones. Sin embargo, podemos tener en el mismo gen, en otra persona, incluso un hermano, ahora explicaré por qué, podemos tener un hermano que tenga los ojos azules, que nosotros nos explican, a ver, ¿y por qué si mis padres tienen los ojos, ¿no? Y salió un hermano con los ojos azules? Bueno, esa es otra historia, pero el hecho de que tenga en el mismo gen, que codifica el color de ojo. La otra versión sería ese otro alelo, o eso, en realidad tendría que tener, para que sea azul, los dos alelos al mismo tiempo, ¿vale? Porque son recesivos, la tendencia es que el color azul desaparezca de la población y tiene que tener los dos alelos. Produce poca melanina, pero tan poquita, que al final lo que pasa es que en el iris se ve como un tono azulado o muy clarito, ¿vale? Pues falta de producción de melanina. Es decir, los alelos al final vienen a ser la información contenida en el gen con dos versiones, la receta A y la receta B, por así decirlo. Tienes dos recetas para el mismo gen, ¿no? Y al final, pues claro, hay ligeros matices, ligeros cambios. Puede ser color de piel, color de pelo, forma del pelo, si es rizado, si es liso, etc. ¿Vale? Entonces, esto es en cuanto a la conformación de los genes. Cada gen, dos alelos. Ahora esto es un poco lo que tú estabas preguntando antes, ¿no? El tema de dominante. Bueno, esto un poquito tampoco es esa, sí, pero bueno. Homocigótico o heterocigótico. Es decir, cuando heredas por parte de tu madre y de tu padre la misma versión de ese gen, vas a tener dos copias idénticas. Es decir, tú vas a tener dos copias de la misma receta, por así decirlo, ¿no? Sí. Para que nos entendamos. Por tanto, al tener las dos copias exactamente idénticas, se llama homocigoto. O sea, por ejemplo, marrón. Por ejemplo, que tuvieras en los ojos, por ejemplo, marrón. Claro, el gen que codifica color marrón, te lo da tu madre y te lo da color marrón. Pero el que te da tu padre también es color marrón. Vamos a ponerlo así. Entonces, claro, tienes para el gen, cuando se une y forma un nuevo individuo, para el gen color de ojos tienes marrón. Tienes dos copias idénticas de la misma receta, ¿no? Es homocigoto. Que sería homocigótico. Y cuando es heterocigótico es cuando hay mezcla, es decir, cuando hetero significa distinto, es decir, tienes dos versiones distintas porque un progenitor te ha dado una versión y una receta, o una versión de esa receta, y el otro progenitor te ha dado la otra versión. Entonces, tú tienes las dos versiones al mismo tiempo, ¿vale? Es como tienes dos recetas ligeramente diferentes, pero para el mismo plato, lo que he puesto ahí. Entonces, en realidad, tú para el color de ojos, aunque sea marrón, tú puedes tener marrón, que se expresa marrón, pues porque es más dominante que el azul que a lo mejor te dio tu madre, pero no se expresó el azul. Porque el alelo que te dio, claro, tú lo tienes, pero no se expresa. Expresas el marrón porque el marrón o el oscuro siempre es dominante frente al azul, que he dicho que para que se exprese tiene que tener los dos alelos porque es un gen recesivo, ¿vale? Que es lo que venimos a contar aquí ahora. Lo que vamos ahora, sí. Genes dominantes, la diferencia entre genes dominantes y recesivos. Exacto. Sí, dominante, pues ya su propia, ¿no? La palabra lo indica, ¿no? Que domina, ¿no? Siempre se va a expresar. El color oscuro siempre se va a expresar frente al color claro. Color de piel oscura siempre frente al claro. Color de ojos oscuros frente al claro. Textura del pelo, o sea, la forma del pelo rizada frente al liso. O sea, tono de piel, ¿no? Bueno, todo siempre va a ser lo más oscuro frente a lo más claro. ¿De acuerdo? En general, estoy hablando en general. Entonces, por ejemplo, los ojos marrones, como el ejemplo que de antes, pues son dominantes frente a los azules. Con lo cual, si yo tengo, imagínate, Almudena, que eres heterocigota. Tu padre te dio, por ejemplo,
El color marrón, el alelo, la versión marrón. Y para el color de ojos, para esa receta, tu madre te dio el azul. Y tú tienes color de ojos marrón. ¿Por qué? Pues porque tienes el dominante, que es el marrón, y frente al azul, pues se va a expresar el marrón. Aunque tú seas heterocigoto. Eso significa o implica que tú eres portadora del alelo Azul. con la información azul. No se te expresa en ti, pero puede ser que tu descendiente, si el cruce en uno de tus óvulos, tú le das el alelo con la información azul y coincide que el del progenitor, el del núcleo que aporta el espermatozoide, contiene para el gen color de ojos el alelo azul, cuando se juntan, solo tiene azul con azul, pues va a salir con un niño con los ojos azules, ¿vale? Porque tendrá los dos alelos y son homocigóticos recesivos. ¿Vale? Recesivo precisamente es eso, que solo se expresa cuando están las dos copias del mismo alelo. Si tiene que tener las mismas, exactamente la misma copia, porque si no, no se va a expresar. Recesivo es que la tendencia siempre es a que se vaya de la población, a que sea, evidentemente no es dominante, y que desaparezca poco a poco gradualmente de la población. Porque el oscuro, o sea, o el marrón, tiene más posibilidades, obviamente, de darse, porque si se junta con un azul, como es dominante, va a seguir continuando, por decirlo de alguna manera. O sea, podemos tener, por ejemplo, de 4 hijos, ¿no? Si los padres son heterocigóticos los dos, esto es un poco complejo de entender así, sin una pizarra donde lo veamos, pero para entenderlos, vamos a poner que color de ojos marrones, la M grande, M mayúscula es marrón. Y la M chiquitita, ya sé que es un poco contradictorio, pero la M chiquitita significa azul, color de ojos azul. Entonces, para que se dé, que sea azul, tiene que ser M chiquitita con M chiquitita. ¿Vale? Si no, no podría ser. Los dos alelos tienen que ser M chiquitita. Un alelo M chiquitita y el otro alelo M chiquitita. Que al final serían los dos alelos recesivos y por tanto tienen las dos copias y se expresa el color azul. Pero yo puedo tener M mayúscula con M mayúscula y sigue siendo homocigótico, lo que en este caso los dos son dominantes. M mayúscula con M mayúscula, que es color de ojos marrón. ¿No? Claro. ¿Vale? Pero también puedo tener la otra combinación, que es M mayúscula con M chiquitita. Y se queda la M mayúscula. Claro, el M mayúscula, ¿cuál es? El alelo dominante. Claro. Que sería digamos que es el gen que siempre se va a expresar. Por tanto, ¿qué va a pasar? Que siempre va a expresarse y fenotípicamente, es decir, visualmente nosotros vamos a ver que esas dos personas tienen, o sea, M mayúscula, M minúscula, va a tener, ahora explico lo de las dos personas, va a tener color de ojos marrón. Si nosotros tenemos 4 hijos, suponiendo que sus progenitores sean M mayúscula, M minúscula, es decir, heterocigóticos, en los cruces posibles tendremos un 25% M minúscula, es decir, ojos azules, un 25% saldrá ojos azules, un 25% saldrá ojos marrones, pero homocigótico dominante, es decir, M mayúscula, M mayúscula, pero los otros dos, el 50%, serán marrones, pero serán heterocigóticos. M mayúscula, M minúscula. Sí. Pero al final, visualmente, voy a tener 3 hijos con ojos marrones y uno con ojos azules. Digo, estoy hablando de probabilidad. Otra cosa es lo que está escrito en los genes y lo que sean portadores o no. ¿Vale? Eso es otra historia. Bueno, espero que esto se haya entendido. He puesto el ejemplo de los grupos sanguíneos, ¿no? También bastante interesante, sí. Donde los grupos sanguíneos nos vienen a hablar de que el glóbulo rojo en superficie, si presenta proteína o no, al final. Entonces, si presenta proteínas en superficie, que al final son estos, los llamados antígenos, si presenta el antígeno A, pues entonces será del grupo A. Que presenta el antígeno solo B, pues será del grupo B. Como A y B son dominantes, es decir, son codominantes, pueden darse al mismo tiempo. Por eso una persona puede darle a su hijo el alelo A, el otro progenitor darle el alelo B y su hijo tener AB al mismo tiempo, porque son codominantes, ¿vale? Y además, A y B son dominantes sobre cero, es decir, siempre que haya un A, un antígeno A, B o AB, siempre se va a expresar antes que el cero, que no tiene ningún antígeno en superficie, no tiene ninguna proteína en superficie, ¿vale? Y el AB estaría
el AB, si se junta con un B o con un A, sería el dominante del AB, ¿no? Son codominantes, o sea, tanto el A como el B es codominante. Claro, pero si hay un AB Mm. más un A, sería el resultado AB. No, porque tú estás jugando siempre de dos en dos. Es decir, cuando esa persona tenga su, digamos, sus células germinales, ya sean óvulos o sean espermatozoides, dará AB en superficie, ¿no? Sí. ¿Vale? Pero porque se está expresando AB, pero en realidad tiene A y B al B. mismo tiempo. O sea, tiene alelo A y alelo B. Es decir, Bueno, cuando se vale. separen será un óvulo con A, un óvulo con B, o un espermatozoide con A y otro con B. ¿Me explico? Sí, que no va junto, vale, vale, vale. Exacto. El hecho de que se Ah, exprese juntos no significa que vayan juntos. ¿Vale? yo ya Creo no que soy el era tu duda. hermanado. Era tu duda. A ver. Luego, otra de las preguntas, porque hay tantas palabras y tantas definiciones, ¿es lo mismo genético, congénito y hereditario? No, no. Y es verdad que se suele cometer este error, ¿eh? Cuando dice, no, es que es congénito. La gente piensa, ah, sí, es Todo que de nacimiento, una todo enfermedad de... congénita y no sé qué, y claro, porque sus padres, y no sé, bueno, no tiene nada que ver, ¿vale? No tiene nada que ver. Genético es que está determinado por sus genes y se puede heredar o no de los padres. Eso para empezar. ¿Por qué? Lo acabo de decir. Yo puedo tener muchísimos óvulos, evidentemente, pero puedo tener muchos hijos, ¿no? Pero que vienen de óvulos distintos míos con una Son distintas. separación, una segregación de alelos, ¿vale? Que se llama así, segregación de alelos de cada gen. Por tanto, yo puedo pasar esa información o no, porque puede ser que mi hijo o los hijos que tenga, pues en un óvulo le haya dado, yo qué sé, para el color de ojos mismo, ¿no? Pues el alelo marrón y el otro a lo mejor, si soy portadora del azul o del verde, pues el azul, ¿vale? En otro óvulo, pero puede ser que no y que siempre le haya dado, yo qué sé, por lo que sea, El los marrón. óvulos se hayan, porque al final es un tema también de azar, ¿no? Entonces, que le haya dado la información, no le haya dado la información azul, aunque yo sea portadora de esa información, no la tiene por qué heredar mi hijo, ¿no? ¿Me explico? Sí, sí. Porque todo depende de las combinaciones que se hagan cuando hay segregación para poder fabricar las células germinales, ya sea en la línea de la mujer o en el caso del hombre, los espermatozoides, ¿no? Hereditario es que siempre se transmite de padres a hijos, ¿vale? A través de los genes, eso sí, se hereda a través de los genes, ¿vale? Es hereditario. Por ejemplo, mira, algo tan... Voy a sacar el ejemplo adrede. Nosotros tenemos 23 pares de cromosomas. Uno de ellos es sexual. ¿No? Las mujeres somos XX y los hombres son XY. Sí. ¿Vale? Entonces, muchas veces verás anuncios que se ve el abuelo, el padre y el chico y todos promocionando no sé qué champú anticaída, ¿vale? Ya sabes por dónde voy, ¿no? El tema Sí. de, claro, como mi padre se quedó calvo y mi abuelo es calvo, ¿no? Pues resulta que yo quiero evitar ser calvo y entonces pues estás Sí. promocionando un champú. Bueno, eso es un error gravísimo, sin consulta científica. ¿Por qué? Porque el gen de la calvicie va asociado al cromosoma X. Por tanto, si va ligado al cromosoma X, No está con el siempre será padre, es la heredado madre. por parte de la madre. La Sí. culpa de que el chico sea calvo no es por su padre, es por su madre. Pues no sabes lo que estás diciendo ahora. Ahora verás las pobres madres. Ay, que ahora son calvas Y por la culpa de la madre madre. dirá, pero si yo no soy Más, calva, por supuesto que no. porque Es, lo es has heredado tú. recesivo, claro, volvemos otra vez a la expresión, es recesivo y tú tienes otra X con otro alelo dominante que te va a decir que tú no eres calva, que tú vas a tener una mata de pelo estupenda. Cuando le toque leer el programa, va a decir, a ver, no, tener mucho pelo frente a no tener, pues tener mucho pelo. Pero tú tienes dos X con las que jugar. Y el programa va a ir leyendo, digamos, el cuerpo es sabio a la hora de construir, va a decir, a ver, yo voy construyendo, pero voy leyendo la información
Y si aquí hay algo que es recesivo y frente a algo que es dominante, va a expresar lo dominante. Y si hay alguna enfermedad o alguna cosa, intentará siempre compensarlo. O sea, el cuerpo en ese sentido es sabio en la construcción del individuo, ¿vale? Pero ¿qué pasa en el caso de los chicos? Que cuando va a leer la información y va a buscar su otro alelo, resulta que no tiene, porque no tiene otra X. Es un chico, tiene una Y. Entonces se va a quedar con la información que tiene la X. Y si te tocó ser calvo, te tocó ser calvo. Pero es que no es culpa de, ¿me entiendes? No es culpa de tu padre. Tu padre será calvo por culpa de su madre. Y su abuelo será calvo por culpa de su madre. Pero no tiene nada que ver. Porque han utilizado productos que no iban bien para el pelo. O falta de Bueno. alimentación. Si entramos ya en tóxicos, si ya entramos en tóxicos, ya para ahí ahora la culpa de la madre, tampoco es eso, ¿eh? Pero genéticamente sí es verdad que es un cromosoma, o sea, digamos que es un cromosoma, perdón. Es una información que está codificada en un gen ligado a un cromosoma sexual, en este caso al X, ¿vale? Es un tema que se hereda y además... La madre. Claro, el problema está ahí, que si la madre tiene 2X, entonces le puede dar la X con la mata de pelo, por así decirlo, o la X que tiene la información recesiva con vas a ser calvo el día de mañana, ¿vale? Así explico lo del tema recesivo. Y desmonto la publicidad que hay por ahí de, mira, que salen todas las generaciones de los hombres, ahí los pobrecitos todos sin pelo. Bueno. Ahora van a sacar a las madres. Ahora cambiarán el anuncio y por tu culpa, la madre no me harán caso. O sea, que seguirán haciendo sus programas, que vende más. Ya sabes que la gente sigue la doctrina, mucha gente. Sí. Precisamente por eso hacemos este tipo de charlas, para despertar a más gente. Sí, sobre todo curiosidad, porque a lo mejor pues no queda todo claro, pero si hay un mínimo de curiosidad, decir, pues busca esa información, no todo lo que te digan que te lo tengas que tragar, porque es así. Hay que dudar. Y congénito, bueno, pues congénito es desde el nacimiento. No necesariamente tiene que ser genético, puede ser ambiental, es decir, la madre, exposición a tóxicos, tabaco, droga, radiación, etcétera, hasta desodorantes, productos de higiene corporal, yo qué sé, 1000 historias de tóxicos, vacunas y demás, y pasa esa toxicidad al feto y puede provocar en el desarrollo embrionario una enfermedad. Y entonces tenemos una enfermedad congénita. Y eso no tiene nada que ver con que se herede, ni que a su vez ese individuo con esa enfermedad, suponiendo que sea una enfermedad congénita, lo vaya a heredar. Es decir, eso es al individuo, no tiene nada que ver con sus genes. ¿Vale? Sí, durante el proceso de la creación durante el proceso de formación. Puede ser genético, pero no necesariamente tiene que ser obligatoriamente, o sea, no tiene que ser genético 100%. Puede serlo o puede ser ambiental, lo que quiero decir. ¿Vale? Pero siempre se produce durante el desarrollo fetal. ¿Vale? Desarrollo. Y llegamos a la epigenética, que tanto se habla de, es que la epigenética, pero tampoco realmente sabemos qué es. Entonces, pues explica un poquito. Sí. Epigenética es sobre, epi es sobre, ¿no? Sobre los genes. Sí. Sí, en realidad está actuando por encima de los genes sin llegar a modificarlos, básicamente. Pero para que se entienda bien, el símil del director de orquesta viene muy bien. ¿Por qué? Porque el director de orquesta lo que ve escrito en esas partituras, lo que está viendo son las notas musicales, que las puede ir leyendo, ¿no? Pues las puede leer y puede dar la orden a sus músicos de su banda de que esa nota la toquen con más intensidad o en qué momento o cuándo o que no la toquen y se la salten, ¿no? Sí. Pues eso es lo que está haciendo la epigenética, es ese director de orquesta, está decidiendo cuándo, cómo y con qué intensidad va a sonar esa nota, es decir, se van a expresar esos genes. Y todo pasa sin tocar el ADN. Es decir, no hace falta ir al núcleo. Toda la maquinaria celular, todos los factores ambientales están influyendo a nivel epigenético, están influyendo sobre la expresión génica, pero no sobre los genes, sobre la expresión génica. Y entonces ahí hay diferentes caminitos, ¿vale? Según la información, según esas señales, pues distintos matices que al final van a conformar al individuo, ya sea de conducta, de hábitos, de microbiota o de forma corporal, lo que sea.
incluso de pensamientos a nivel conductual, ¿vale? Entonces, los mismos genes se pueden expresar de formas totalmente distintas según qué, según esas señales epigenéticas que vayan recibiendo. Y los factores epigenéticos, pues también evidentemente son importantes. Sí, eso ¿Vale? es que los Es un tenemos poco lo aquí. que estamos aquí, exacto. La alimentación. Lo que comes va a influir directamente como un interruptor a nivel genético. ¿Vale? Lo que comes va a afectar a tu salud, va a afectar a tu microbiota, va a afectar a cómo se comunican las células entre sí, va a afectar a si esas rutas metabólicas están funcionales o no, va a afectar a si tienes inflamación sistémica o no, inflamación silenciosa o no, inflamación cronificada, si tu sistema a nivel medular está funcionando correctamente, si tu sistema a nivel de eje hipotálamo, hipófisis, eje adrenal, o sea, todo está funcionando como debería. Si el eje intestino, hormonas, cerebro está funcionando como debería. Sí, al final es un tema de salud, la alimentación. Sí, Le sí. estás dando los nutrientes que se supone que son necesarios para tu cuerpo, pero si tú no conoces en qué punto están, pues tampoco lo vas a saber hacer. Intuyes por dónde van los tiros. Cada uno sabe más o menos que no tiene que comer productos procesados, que tiene que comer lo más natural posible, tratar de evitar los tóxicos en la alimentación, invertir en una buena calidad de la comida, porque al final es algo que te llevas a la boca y es tu propia Tu salud lo que cuerpo, está todo. claro. Y no es gastar dinero en, es invertir en. Estás invirtiendo en tu propio cuerpo, estás invirtiendo en tu salud. Cuanto más inviertas en salud, menos susceptible serás a tener enfermedades. Que por cierto, a eso me dedico, a analizar a la gente en qué punto está para decirle qué combinación de nutrientes tiene que tener para poder recuperar esa salud y esas rutas metabólicas que estén a pleno rendimiento. El ejercicio, la movilidad articular, evidentemente, es también otro factor importante. El ejercicio físico modula la expresión de tus genes, ¿vale? Está relacionado íntimamente con el metabolismo, con la inflamación, algo que hablé antes, con la energía y con la función de tu cerebro. Incluso con el buen drenaje del sistema linfático y cómo va tu sistema circulatorio a nivel vascular. O sea, el ejercicio, la movilidad articular es espectacular y de hecho se ha visto en experiencias con muestras en artículos científicos, se ha hablado de grupos en estadios terminales de distintos tipos de cáncer, grupos donde estaban alimentados, dos grupos, estadios terminales, ¿vale? Un grupo alimentado de una manera, el otro grupo alimentado de la misma manera, un grupo haciendo movilidad articular y algo de meditación, el otro grupo sin hacer movilidad articular, sin nada de ejercicio y sin nada de meditación. Al final, ¿quiénes tuvieron más vida y más calidad de vida? El grupo que hacía algo de movilidad articular. Teniendo ambos la misma dieta. ¿Vale? O sea, ojo con el tema de la movilidad articular. El estrés, evidentemente el estrés, no nos lleva por buen camino. Un estrés que se cronifica, un estado de alerta continuo del cuerpo, hay un desgaste de las glándulas suprarrenales, aumenta el cortisol en sangre, ese cortisol y esas catecolaminas al final pasan factura, están elevando los índices glucémicos en tu sangre, están desregulando el perfil lipídico en tu cuerpo, están haciendo un desajuste brutal. Y eso, evidentemente, dime. No, que además es algo que estamos rodeados, o sea, que es tan difícil. Sí. Entonces, sí es importante que, aparte de la alimentación y el ejercicio, pero el estrés que es como tan común y que sí que depende, o sea, esto sí depende y es gratis, sí depende de nosotros el hecho de intentar evitar ese estrés o por lo menos tener momentos más pues, de meditación, relajación, desconexión de todo. Por el organismo. Claro, es que fíjate que es muy importante también, porque este estrés crónico al final, lo que he dicho, afecta a las glándulas suprarrenales, hace un desajuste a nivel metabólico, pero es que impacta directamente en todos los patrones epigenéticos, llegando a cambiar la parte mental y física de ese cuerpo y su respuesta inmune frente a todo. Claro. Con lo cual estás fastidiándote. Y los tóxicos, por supuesto, la exposición a sustancias químicas, muchos disruptores endocrinos, higiene corporal, utensilios de cocina, los chemtrails, drogas, tabaco, perfume,
todo esto va dejando una huella, una marca a nivel epigenético, a nivel duradero, que va a ir cambiando poco a poco la expresión de nuestros genes y nos pueden llevar a pues, una mala salud. La microbiota, evidentemente, es lo mismo. Están continuamente nuestra microbiota intestinal, no solo son bacterias, hay de todo. Producen distintos metabolitos que interactúan con el epigenoma, que está influenciando, evidentemente, ¿el qué? Pues nuestra inmunidad, nuestra digestión y el bienestar al final del cuerpo. Sin una buena microbiota o sin un buen microbioma, pues no vas a tener salud nunca, nunca, ¿vale? Esta es buena. Mismo ADN, diferente destino. Claro, en los gemelos, que no es lo mismo que mellizos, por cierto, ¿no? No, no es lo mismo. Por eso, porque también De a hecho, veces... pueden tener sexos distintos, sí. Bueno, en gemelos idénticos, por lo que se ha visto, es que no tienen por qué tener el mismo destino. De hecho, se hizo una prueba con gemelos idénticos separados al nacer, pero no una prueba adrede, sino que pasó y se estudió. Eso estaba yo pensando, digo... No es que separaran adrede a los bebés de sus padres, no, sino que, bueno, fueron a un orfanato y fueron a familias distintas y se hizo un seguimiento de ese caso. Entonces, en uno de los gemelos, bueno, uno de los chicos, eran chicos, cayó en una familia con no tan buenos recursos, unos hábitos y unas costumbres determinadas, con poco ejercicio, dietas procesadas, bla, bla, bla. Y en el otro, todo lo contrario, una vida muy saludable, nada de vida sedentaria, muy activo, mucha naturaleza, recursos económicamente un poquito mejor, pero bueno, sobre todo el tema de la alimentación y los factores, ¿no?, de riesgo externos rodeando a ese chico. Uno obeso, con diabetes, y el otro totalmente, la microbiota totalmente distinta, evidentemente, atlético, bueno, muy deportista, muy sano, no tenía nada que ver. Y son gemelos idénticos. Sus formas de pensar, totalmente distintas. Sus conductas, totalmente distintas. Estamos hablando de conducta, estamos hablando de pensamientos, estamos hablando de forma física, o sea, y son gemelos idénticos. Pero ¿vale? el entorno y lo que tienes a tu alrededor al final también te influye, claro. Claro, entonces, todo lo que estamos hablando del ambiente, a pesar de estar escrito en ese genoma de los dos que comparten en común, porque son gemelos idénticos, deberían ser un clon de esa misma persona, ¿no? Pues no lo son. O sea, la epigenética modula todo esto que estamos viendo, ¿vale? Es decir, lo que he dicho, dieta, hábitos saludables, etcétera, modificó todo, modificó pensamientos, modificó microbiota, modificó forma de ser, modificó el cuerpo entero a nivel físico, ¿vale? O sea, todo, a nivel conductual, a nivel físico, a nivel todo. Pues entonces, aquí que estoy recordando de que me has preguntado antes de si todo está escrito, está claro que no. No, no está escrito. Vale, entonces, bueno, bueno, es un poco lo que pongo aquí, ¿no? Que a pesar de compartir el 100% de su secuencia de ADN al nacer los gemelos idénticos, pues pueden desarrollar diferencias muy significativas a lo largo de su vida por la epigenética, ¿vale? Lo que hemos hablado, por el ejercicio, la dieta, si hay estrés o no, exposición ambiental a determinadas sustancias, vacunas, tóxicos, etcétera. Bueno, pues todo lo que tenemos ahí está rodeando a ese ser, a ese cuerpo, a ese transporte, a ese holobionte, y son totalmente distintos, ¿vale? Exactamente. ¿Qué es la metilación del ADN? Que también se escucha, o yo por lo menos escucho bastante sobre esta palabra y tampoco sabemos qué es. Sí, yo no sé por qué la gente se pone a repetir ahí y dice, no, porque sí, la metilación de ADN, entonces como tenía cáncer, entonces es porque está todo metilado y tal, y van por ahí, ¿no? Los tiros, ¿no? Y van mezclando. Por el cáncer principalmente, sí. Sí, claro, la persona que tiene cáncer es porque hay mucha metilación del ADN y son muchas mutaciones, entonces al haber mucha mutación y tal. A ver, ¿qué tiene de cierto esto? Bueno, primero, para empezar, ¿qué es la metilación? ¿Vale? La metilación es como un candado, ¿vale? Es un tema químico donde se le añade un grupo metilo a base sobre todo de citosina en la cadena de ADN. Entonces se le pone se le añade ese grupo químico y cuando pasa al lector, por así decirlo, hace ¡puc! No lo lee y puede saltárselo.
puede hacer hace de interruptor, pero en realidad puede activar o silenciar al gen. Normalmente lo que pasa más comúnmente es que se silencie, no que se active. Pero hay casos que se ha visto que sí que se activa. ¿Vale? Pero normalmente lo que hace es un interruptor que silencia el gen. Y la máquina sigue leyendo la cadena, pero ese gen está con ese candado, con ese grupo metilado, esa base metilada, y entonces pues se lo salta, no lo lee. Vale, digamos que la metilación consiste en ese interruptor que activa o desactiva genes. Controlando el qué. Pues qué instrucciones se van a leer y cuáles no, y van a estar silenciadas. Digamos que es un mecanismo clave para diferenciar el tema de diferenciación de células y la respuesta a estímulos, sobre todo a nivel ambiental, ¿vale? Sobre todo cuando hay exposición a tóxicos. Pero bueno, precisamente hablando de eso, el cáncer de mama, por ejemplo, ¿no? Exposición a tóxicos, sobre todo higiene corporal, sales de aluminio, ganglios linfáticos, glándulas mamarias, acumulación y activación, aceleración, por así decirlo, de células tumorosas que crecen, que se clonan a más velocidad, ¿vale? ¿De acuerdo? Y entonces los tumores que van siendo chiquitos van creciendo, cada vez son más grandes. Bueno, ¿qué pasa con esta historia? Se ha visto que es verdad que en esos momentos hay más activación. Es decir, los candados, digamos, que están activando genes y no silenciando. ¿De acuerdo? Y por eso se asocia a cuando hay mucha activación, porque hay mucha metilación, son muchos errores uno tras otro y se va metilando mucho el ADN. Entonces esto va a dar lugar a muchos errores en la lectura y esto provoca que se desarrolle un cáncer cuando la lectura no es así. Tenemos los tóxicos, la célula se enfrenta y el entorno, el tejido se enfrenta a una situación que está descontrolándose y puede activar, no silenciar, activar genes para resolver el conflicto. Sí. ¿Vale? Que la lectura del sistema puede ser otra. Yo digo la que tiene sentido para mí. ¿Vale? Para que mí puede también ser que esté activando precisamente porque necesita esa información de ese gen en concreto para poder resolver el conflicto que está teniendo. Eso no significa que muchos errores en cadena provoquen más errores. ¿Vale? Cuando está todo descontrolado puede ser que haya mucha activación, haya mucha metilación y entonces eso en cascada provoque todavía más un desajuste. Pero el cuerpo trata siempre de buscar el equilibrio y la resolución al conflicto. Siempre. Otra cosa es que nosotros veamos eso como un tumor, como una agresión, como un no sé qué, y al final el exceso de metilación no significa que haya habido cáncer o que vaya a haber un cáncer o que sea el origen de, sino a lo mejor es la consecuencia lo que estamos viendo. Sí. ¿Vale? Es lo que quiero darle la vuelta al sistema, lo que nos venden, ¿no? Como decía, la metilación es un mecanismo que realmente nuestros genes, digamos, se encienden o se apagan, influyendo en nuestra salud. Por un lado se activan, como he dicho antes, para ser leídos, para que se expresen, y por otro lado se apagan, se bloquea la maquinaria, impide la lectura y por tanto el gen está silenciado y no se va a expresar. Eso, digamos, lo que hace la metilación. Repito, lo normal es que haya silenciamiento, ¿vale? Que se silencien los genes, no que se activen, pero puede pasar que se activen, ¿vale? Otra sería la de si realmente, porque eso también se está hablando, alterar de forma artificial realmente la información genética. Que bueno, ya estoy viendo que sí. Pero bueno, habría que ver el resultado, ¿no? Claro. A ver, cómo hacerlo se puede hacer, se puede editar, ¿vale? De hecho, he puesto aquí la edición génica con el CRISPR, ¿no? Que es digamos que son unas tijeras moleculares. Realmente lo que hacen es un cortapega. Cortan un trozo de la secuencia, el trozo que me interesa, ¿vale? Y lo cambio y pongo corto y pego,
corto y Sí, un pego, cortapega. ¿vale? Reemplazo fragmentos específicos de nuestro código genético. Bueno, potencialmente se puede heredar, ¿vale? Y los cambios que se hacen son permanentes. Tratas de siempre de buscar errores genéticos, introducir nuevas características y tal. Edición a la carta de los bebés y cosas de estas. Sí. Pero jugar a ser dioses lo llamo yo, porque en realidad la naturaleza es muy sabia y aunque tú te pongas a intentar manipular a nivel de edición génica, llega un momento en que te das cuenta que si es como terapia, ¿vale? Al introducirlo en distintos cuerpos con una misma etiqueta, una misma enfermedad, para tratar de corregirlo, te das cuenta que no funciona y que hay mucho fracaso. Y a mí me pasó. Yo trabajaba en terapia génica para cáncer de piel con el sector de la población pediátrica y bueno, me di cuenta que era un fracaso tras otro. Sí. Entonces, ¿cuál es la lectura y la reflexión? Que jugamos a hacer algo que no lo controlamos bien, aunque cada vez se controla más, evidentemente, y cada vez hay más estabilizaciones, cada vez hay más artículos que te hablan de muchas clonaciones, de muchos cambios, de mucha edición genética, pero no sabes hasta qué punto eso puede dar lugar a errores futuros, a cambios de comportamiento, a todo lo que hemos ido hablando, porque si tú insertas un código en un fragmento que tú quitas, o sea, que no se corresponde realmente. Pero al final tienes una persona que está diseñada, ese clon que está diseñado o lo que sea que hayas diseñado, ese bebé a la carta, por ejemplo, pero no es natural. ¿Hasta qué punto no? Claro, aparte de que no es natural, ¿hasta qué punto no estás, primero, si es ético o no? Y segundo, habría que preguntarse, ¿conoces las consecuencias? Porque a lo mejor estás tocando interrelaciones, o sea, genes que están interconectados, que a lo mejor tú piensas que no, y has cortado un segmento un poquito más grande, y resulta que eso estaba vinculado en una función, en una ruta metabólica concreta, y lo que has hecho es fastidiarlo con otra enfermedad que no sé qué. O sea, al final efectos secundarios, ¿no? Como digo. Entonces, ¿hasta qué punto? Pues no, eso no lo puedes controlar. No lo puedes controlar. Y la epigenética, por tanto, en ese sentido es mucho más segura porque con el ambiente tú puedes modular tus propios genes. Sí, la expresión de tus propios genes sería lo correcto, no tus genes. La expresión de tus propios genes. Es decir, no se altera la secuencia, aquí no se altera la secuencia, no tocas los genes, solo influyes en cómo se leen. Hablamos de ese interruptor o de ese apagado encendido o de ese subir o bajar volumen, ¿no? ¿Qué genes se activan, qué genes no? Y estos cambios siempre son reversibles y está totalmente influenciado por lo que decía, estilo de vida y factores ambientales que ya hablamos de ellos, los factores epigenéticos. Entonces, esto sí lo puedes hacer y esto siempre va a ser reversible. Entonces, esto sí lo puedes utilizar y de hecho estamos expuestos continuamente porque ni tú y yo viviendo en el mismo país comemos lo mismo. Exactamente. Ni el mismo clima, ni tenemos, claro, es que son muchas cosas, ni la forma de pensar, ni la misma microbiota, etc. Entonces, todo será con matices distintos, versiones distintas, que eso es lo bonito, ¿no? También. Sí, sí. Bueno, este también quería... Sí, no, bueno, no siempre podemos cambiar los genes, sí, pero sí influir en lo que acabas de comentar, su expresión con hábitos, dependiendo de los hábitos que tengamos cada uno. Claro, viene a colación de la pregunta. Y el ambiente, podemos influenciar, podemos editar estos genes, podemos editar el ADN, podemos alterar la información que existe. Claro que puedes dañarlo, claro que puedes editar, pero no sabemos las consecuencias futuras, como he dicho, ni los errores que puedas tener. Pero lo que sí puedes hacer es cambiarlo a través de los hábitos, ¿vale? Entonces la epigenética está ahí, tiene un poder impresionante, cada vez se ha visto más el poder que tiene y bueno, lo venimos hablando todo este ratito, que al final es una forma de llevar tu vida por un caminito con salud, ¿no? Sí. Alejándote del estrés, con una buena gestión del estrés, con un buen entorno, con unos pensamientos positivos, con unas emociones adecuadas, esa gestión de esas emociones, con esa movilidad articular, esa alimentación adecuada. Al final son estilos de vida y esos hábitos que creas pues están beneficiando pues tu propio cuerpo
a través de la epigenética estás modulando todo esto, ¿no? Y eso explica también por qué hay gente que tiene cáncer de repente y autosanan. Pues se ponen a meditar, porque se evaden de todo, porque tienen pensamientos positivos, respiran profundamente, no tienen ningún tratamiento químico, se alimentan bien, hacen movilidad articular y resulta que cuando se hacen las revisiones, pues ya no tienen cáncer. Sí. ¿Magia? No, es epigenética. No es magia, es epigenética. ¿Vale? Entonces, bueno, un poco como para terminar, ¿no? Que nuestros genes serían como un mapa, pero nuestros hábitos deciden cómo recorremos el camino, ¿no? Nunca mejor dicho, con todas las sendas que hay, ¿no? En ese caminito, ¿no? Sí, digamos en la información, claro. Sí, nuestra esencia, lo que somos, pero efectivamente luego de cada uno de nosotros depende cómo dirigimos nuestro camino pues hacia pues, una mejor o peor salud, empezando por ahí. Claro, es que al final tú heredas el manual de instrucciones, ¿no? Tu genoma, o sea, tú tienes tus instrucciones, ese conjunto de instrucciones genéticas, pero tu interacción con el entorno y todas las decisiones que vas tomando día a día, pues al final eso va a tener un impacto profundo en pues cómo se expresan esos genes con esa epigenética y tienes el poder en tus manos con esas decisiones que tomas de influir directamente en tu propia salud y por tanto en tu calidad de vida y tu bienestar y vas trazando tu caminito totalmente personal. Y único. Sí. Y único. Exactamente, porque cada uno somos únicos. Bueno, la verdad que me ha gustado bastante. No sé si hemos aclarado con dudas o no que tenía la gente. Yo espero que sí. Yo creo que también, por lo menos algunos conceptos hemos ido aprendiendo y siempre queda abierto el que podamos hacer otra con más información. Pero bueno, por lo menos también es verdad que ha sido más visual, cosa que a mí personalmente me ha gustado bastante. Para ir por lo menos pues también pues anotando conceptos. Sí, es lo que te contaba al principio, que es un poco complicado explicar de forma divulgativa algo tan abstracto como lo que es un gen, lo que es un alelo, lo que es epigenética. Entonces, con un soporte ahí un poquito más visual, pues se hace con ejemplos sencillos, ¿no? Con el tema del color de los ojos y tal. Yo espero que se haya entendido bien. Yo creo que también. De todas maneras, pues ya sabéis, si queréis más o tenéis alguna duda, pues podéis también contactar por Instagram también, ¿no? Es en Instagram donde tienes... Sí, o a través de mi correo también en echascotutamail.com o en el canal de Instagram con nchasco o en el canal de Telegram Descubriendo la Biología con Neira Chasco. Y bueno, comentarios o sugerencias, pues bueno, al correo o en el canal de Instagram un mensajito o en el canal de YouTube también, donde trataré de colgar la entrevista de manera completa y luego fracciones que iremos poniendo, ¿verdad, Almudena? Trocitos para que la gente no se duerma. Y para ir viendo, pues, a ciertos puntos, pues mini vídeos, a lo mejor de 1 o 2 minutos. Pues nada, Almudena, muchísimas gracias porque lo he pasado muy bien como siempre. Ya te echaba de menos. Vamos a hacer alguna otra serie, a lo mejor hablando de genes saltarines, que son los transposones, o hablando de transferencia horizontal de genes, que también es importante, y cositas así como... Hay mucho tema para poder hablar y que entre todos vayamos aprendiendo también algo que tenemos todos. O sea, no estamos hablando de la luna, es que lo tenemos nosotros. Entonces, si no sabemos lo que somos y de qué estamos formados, no podemos esperar que los demás vengan a decirnos las cosas y luego pasa lo que pasa. Exacto. Que nos toman el pelo. Bueno, un besito. Pues nada, un placer, Naira. Chao, chao. Hasta otra.